Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias infinitas te damos por bendecirnos, fortalecer nuestras vidas, darnos el crecimiento espiritual que necesitamos, pero también queremos reconocer nuestro pecado. Te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Y gracias porque no nos enviaste al infierno, sino que nos diste a Cristo Jesús, quien por su vida perfecta, su sufrimiento, su muerte y resurrección, nos ha dado la verdadera paz. Y gracias por permitir que estudiemos tu palabra y sigamos aprendiendo de los medios de gracia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de en la introducción de los sacramentos y es muy importante que nosotros podamos entender, bueno, el origen del sacramento y también en cuanto al nombre, ¿cierto? Porque sacramentos y tener la definición, el tema de la validez y el propósito, porque esto de la validez y el propósito nos diferencia mucho, sobre todo con la Iglesia Católica Romana. En esta sección no vamos a hablar de las iglesias reformadas o evangélicas, porque el libro está enfocado con la Iglesia de Roma, pero también es aplicativo para los reformados y evangélicos. No está metido en lo que vamos a hablar en la presentación, pero sí voy a dar algunas cosas sobre esto. Julio, muy buenas noches, hermano. Muy buenas noches, Pastor Henry. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones. Entonces, lo primero que vamos a definir qué es un sacramento, ¿cierto? Y es muy importante que nosotros podamos tener esa definición, porque cuando estamos hablando de lo que es un sacramento, es un término eclesiástico. Cuando hablamos de términos eclesiásticos, es porque es usado por la iglesia para una enseñanza bíblica. Ustedes se van a encontrar, por ejemplo, en el mundo evangélico o en el mundo reformado, que ellos no usan este término sencillamente porque es católico romano. Y ahí es donde hay el primer problema. Cuando a ustedes les toque una persona que diga que eso es un problema o que porque es católico romano, pues hay que enseñarte que hay que decir que algo va en contra de la Biblia, sencillamente es así, no porque lo enseña X iglesia o otra iglesia, es porque va en contra de la Biblia o si estamos de acuerdo con algo, no es porque lo haga una iglesia o no, sino porque la Biblia está a favor de eso. Entonces, eso pasa igual que la palabra Trinidad. Y ya sabemos que nunca se va a encontrar esta palabra, pero cuando estamos estudiando, por ejemplo, la versión de Biblia, la Septuaginta que está en latín, sí se encuentra la palabra sacramentum, ¿cierto? Que lo traducen como para misterio, pero no tiene que ver nada de eso. Entonces, esta palabra viene del latín, que significa ser santo, ¿cierto? Sacra, santo, y mento, hacer. Entonces, es lo que significa. Y en ese sentido, sí es verdad lo que tiene el significado del sacramento. Entonces, ya sabemos que no se usa en la Biblia, ya sabemos que es un término eclesiástico y por ende siempre hay que hablar de que usamos estos términos por pedagogía. Eso es muy importante que siempre lo podamos ver, porque los padres de la iglesia hicieron muchas cosas, empezando por Tertuliano. Tertuliano no solamente fue el que empezó a hablar de la palabra trino, Trinidad, sino que también empezó a hablar de estos y usaba el término de ritos cristianos, ¿cierto? Entonces Tertuliano ya empezó a darle forma a eso. Y mire que Tertuliano no es una persona que está mucho después de la era apostólica, porque el último que murió fue Juan y vemos que aquí, año 1555-220 es como el segundo siglo. Entonces, él hizo un buen trabajo en cuanto a cómo poner nombres.
Y ya sabe que en la Vulgata, como lo estábamos viendo, Jerónimo usó ese término para la palabra misterio, ¿cierto? Sacramento. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso, porque siempre que estamos evangelizando un reformado, un evangélico, ellos siempre van a decir lo mismo. Ah, es que en la Biblia no está esa palabra. Ah, es que eso es muy católico romano. Y la Iglesia Católica Romana, pues vemos que tienen ese problema. También importante en el documento que les voy a compartir, van a leer algo sobre Melanchthon, porque pues finalmente él fue muy humanista y él, a diferencia pues de Lutero, Lutero enseñó que habían dos sacramentos, pero nosotros estamos en el nivel de saber que no fue Lutero el que está enseñando eso, es el mismo Dios que habla de los dos sacramentos, pero Felipe Melanchthon habla de tres sacramentos. Entonces, para él, sigue usando el término como esos ritos basados en un mandamiento de Dios y a los que se ha añadido la promesa. Y el otro que para Melanchthon era o el sacramento, pues él hablaba acerca de la confesión, ¿cierto? De la confesión de pecado, o también lo llaman la penitencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque realmente eso en cualquier momento les pueden alguien decir. Entonces, para Melanchthon, bautismo, Santa Cena del Señor, y cuando hay pues confesión de pecado, está la absolución. Entonces, para él, como hay absolución, hay perdón de pecados. Entonces, él cree que eso es algo importante. Pero cuando estamos estudiando la apología, la confesión de Habsburgo, cuando estamos estudiando el Catecismo Mayor, Catecismo Menor de Lutero, nos damos cuenta de que él habla acerca del bautismo y la cena, solamente de estas dos partes. Continuamos viendo la definición general, ¿cierto? Respectiva, de la perspectiva luterana, pero más que luterana es la bíblica. Entonces, cuando nosotros hablamos que ese sacramento, para que sea el mismo, pues, tenga la validez, para que en verdad podamos hablar de lo que la Biblia dice, un sacramento tiene tres puntos. Primero, la institución divina. Entonces, sabemos por Mateo 28 versículos 19 y 20, que Jesús instituyó ahí el bautismo. Vaya por todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo y enseñen todas estas cosas. Ahí vemos el mandato. Pero muchos no entienden eso y no lo ven, y hay otra cosa mucho más grave con esto. Y lo grave es que, por ejemplo, la Iglesia Reformada Evangélica no lo ve como una institución divina, sino como un paso de obediencia. Y eso pues trae también dificultades. También importante, como segundo punto, que traiga elementos terrenales. Entonces el bautismo, ya sabemos que es el agua unido a la palabra, y cuando hablamos de la Santa Cena podemos hablar de cuatro elementos: el pan, el vino, ¿cierto? El cuerpo y la sangre de Cristo. Y recuerden que creemos en la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y el tercer punto es que habla de la promesa de la gracia, el perdón de los pecados, la vida y la salvación. Y eso lo encontramos muy bien. En el Catecismo Menor, ustedes pueden encontrar muchos textos que hablan como el bautismo trae perdón de pecados. Y si trae perdón de pecados, pues por ende trae la fe en Cristo Jesús y por ende, pues da la salvación. Aquí también van a ver una cosa muy importante cuando se está hablando con los reformados evangélicos. Ellos siempre dicen, el bautismo no trae perdón de pecados. Entonces, hay que, o no da salvación, perdón. Ellos lo que ellos dicen, que el bautismo no da salvación. Y eso es algo que hay que enseñarles. El bautismo sí da salvación. Porque si trae perdón de pecados, si trae todo lo que pues es el Evangelio, pues también nos da la fe en Cristo y también nos da el cielo. Y eso es muy importante.
La Santa Cena, pues sabemos que está para perdón de pecados. El mismo Jesús lo dijo en el día que lo instituyó, ¿cierto? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre y esto es para la remisión de pecados, para el perdón de pecados. Entonces ya sabemos que estos ritos sagrados, tanto de la Santa Cena como del bautismo, cumplen esos tres requisitos. Y esos tres requisitos, pues en verdad, son muy fáciles de identificar en la Biblia. Más adelante vamos a hablar un poco en cuanto a lo que piensa la Iglesia de Roma y también vamos a seguir conversando en esto. Encontramos la validez del sacramento y esa validez, pues ustedes saben que a veces citamos palabras de padres de la iglesia. Entonces, en este caso, citamos a Agustín. Y Agustín, pues dice, añádase la palabra al elemento y resulta el sacramento. Y la fórmula de concordia dice, nada tiene la naturaleza de un sacramento si no es administrado según la institución de Cristo. Entonces, recuerden que la palabra bautizar o bautismo, como aparece en el griego, significa echar agua. Y recuerden que no importa cómo se usa el agua, si es rociamiento, si es por inmersión o sumergido, no, eso no importa, eso no importa. Pero yo siempre, cuando hay muchas personas que dicen que uno tiene que ser sumergido en el agua, pues yo digo que a mí me tienen que volver a bautizar, porque a mí me tienen que bautizar en el mar, porque yo soy muy pecador, porque eso es la idea que ellos tienen en cuanto a eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y en cuanto a la Santa Cena, pues importante decir bien las palabras de institución, porque el pan y el vino no representan, no simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Feliz? Sí, buenas noches, pastor, hermanos. En la Iglesia Católica hablan de otros sacramentos, además de la Santa Cena y el bautismo. Hablan del sacramento del matrimonio y habla también eh, el del sacerdocio. En la Iglesia Católica lo consideran un sacramento. Hay otro más, no me acuerdo en este momento, pero ¿qué nos podría usted hablar sobre este tema para Sí, aclarar? gracias. Gracias por la pregunta, hermano. Sí, de ese tema vamos a tratarlo en esta lección. Hay una diapositiva que está para eso. Muchas gracias, hermano. Entonces, ya sabemos que la validez depende de eso, de usar los elementos unidos a la palabra. No podemos estar cambiando esto. También cuando estudiemos más del bautismo, cuando estudiemos más de la Santa Cena, vamos a conversar de otros detalles. Pero ese sello de validez viene de Dios, porque el mismo Dios lo dio, el mismo Dios lo instituyó. Y aquí es donde hacemos esta comparación, beneficio versus validez. Entonces, ya sabemos que la validez es la palabra que es la institución divina, ¿cierto? De que es un acto real, sí, eso es muy importante, que esto es, no es algo simbólico, sino que es algo real, tanto el bautismo como la Santa Cena, porque bueno, nuestro mismo Jesús no la da. Entonces ya sabemos, ¿por qué es válido el sacramento? Pues el sacramento es válido. ¿Por qué? Porque se ha unido el elemento a la palabra. Y el beneficio es para quién? El beneficio es para el que cree. Solo por medio de la fe es que nosotros tenemos el beneficio. La Confesión de Habsburgo dice que exige fe y se emplea debidamente cuando se recibe con fe, pero sabemos quién da esa fe. El mismo Espíritu Santo usando los medios de gracia. Entonces, cuando estamos leyendo Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues aquí vemos la diferencia.
esos son temas que a veces traen muchos problemas, de nuevo para los reformados y evangélicos. Cuando hablamos de que un niño, pues puede tener fe, pero un niño también puede rechazar. Entonces, o sea, em, el bautismo es válido, el niño es bautizado y es válido porque usted usa el agua unida a la palabra. Pero ustedes saben que el hombre por naturaleza tiene la capacidad de rechazar. Entonces, un niño puede rechazar. ¿Y cómo sabemos eso? Nosotros no nos damos cuenta. Eso es algo entre Dios y ese niño y esa persona. Pero en el caso de nosotros, que yo no sé, en el caso de Sofía y en el caso de Lorena y Wilson, pero creo que lo que es Juan, Félix, Camilo y yo crecimos, ay, no sé tampoco el caso de Julio, crecimos en la Iglesia Católica Romana, pero sabemos que el bautismo allá es válido porque usan los elementos, pero como fuimos creciendo y nos instruyeron con la salvación por obras, entonces no sabíamos cuál era el camino para ir al cielo. Entonces no sé, Julio o Lorena o Sofía, yo creo que Juan también creció en el catolicismo romano, no sé si Wilson quieren contarnos algo, si crecieron en el ambiente católico romano o en el ambiente evangélico o reformado. Pastor, en Sí, mi pastor, caso, ¿Y yo Julio? crecí Ah, de muy Wilson, pequeño, pues católica, en también. la religión católica. Incluso mi papá me puso a estudiar en una iglesia católica, o sea, con curas. Mm, qué bien. Esos Julio, fueron los primeros años. sí, en el bien, caso mío igual, yo fui bautizada en una iglesia católica, fui, recibí la comunión, la confirmación, fui monaguillo, así que yo eh, prácticamente viví en una iglesia católica, sí. qué bien, sí. Sofi, A todos Dios los bendiga. Bueno, bendición. en el caso mío particularmente, y nosotros hasta cierta edad, bueno, a mí me bautizaron, yo soy bautizada, soy confirmada, y también hice mi primera comunión y hice mi confirmación, pero ya de 6, 7, 8 años, mi papá asistía a las asambleas de Dios. Ya después se volvió pentecostal. Y ya al final, ya, si bien mi papá no asistió a la iglesia luterana, sí tuvo la enseñanza de la iglesia luterana confesional. Él era pentecostal, pero sí empezó a analizar las diferencias y aprender las diferencias o a profundizar, ¿no? Ya la, la fe en la iglesia luterana confesional. Y Qué bien, bueno, y él falleció ya con el conocimiento de la Iglesia Luterana Constitucional y de lo que nos enseñaba Academia Cristo y Academia Cristo en sus no pasó todos los cosas, pero ya empezó a ver ese tema y falleció. Entonces ah, nosotros, bueno, personalmente, a raíz de un evento, con todo lo antecedido, a raíz de un evento, yo empecé a asistir a la iglesia luterana confesional porque necesitaba más de Dios, necesitaba realmente de Dios y Dios me habría puesto en el corazón de que había que buscarlo y había que asistir a una iglesia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo me pongo a asistir a la qué iglesia bien, luterana confesional y de ahí ya el 2018 me conecto con Academia Cristo. Es más o menos eh, el, el, lo que pasó con la vida cristiana que tuve. qué bien. Gracias por contarnos eso. Sí. Entonces, sí podemos ver todas las historias de nosotros, ¿cierto? Y es ahí donde damos gracias al Evangelio, el otro medio de gracia, porque ¿cómo llegamos nosotros a la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En cambio, recuerden que en el mundo reformado evangélico, pues hay personas que para pertenecer a una iglesia necesita bautizarse. Pero también
Yo hace poco terminé el curso de Sacramentos y Oración en la Academia Cristo de darlo y uno aprende mucho porque uno escucha muchas de las personas. Y una dama estaba contando de que ella pertenecía a una iglesia, pero de que para poder que ella, pues porque su esposo no va a la iglesia, entonces le dijeron que tenía que para casarse en la iglesia tenía que bautizarse en la iglesia. Entonces podemos ver toda esa diferencia que ponen y todo eso sabemos que es el legalismo, que es el legalismo. Y nosotros necesitamos estar preparados para presentar defensa en cuanto a eso, porque una de las cosas que hace el bautismo es que nos hace miembros de la iglesia invisible. El bautismo no nos hace miembros de una iglesia visible. Y eso es una cosa que nosotros necesitamos identificar bien, porque cuando nosotros estamos hablando aquí, estamos hablando de la conexión con la iglesia invisible. Amamos la iglesia luterana confesional, estamos convencidos de que nos enseñan la palabra de Dios tal como es, pero más que eso, lo más importante para usted y para mí es que la enseñanza de la iglesia luterana confesional nos conecta con la iglesia invisible. Y siempre hay que hablar de eso porque no podemos, mire lo que pasó con un joven que él no es católico romano y él se va a casar por esa iglesia porque su novia es católica romana. Y cuando él le dijo que era de otra iglesia, de otra denominación y que fue bautizado en esa iglesia, en esa denominación, el sacerdote le dijo, ah, usted no es bautizado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que únicamente para el sacerdote es válido el bautismo para una persona que está en la Iglesia Católica Romana y que está en los libros de allá. No es para la Iglesia invisible. Entonces, veamos esas cosas, que eso son cosas que pasan. Y nosotros necesitamos estar alertas para presentar defensa en cuanto a esto. Entonces, el bautismo nos hace hijos de Dios y por ende, si nos hace hijos de Dios es porque nos ha hecho parte de su iglesia. ¿Y cuál iglesia nos hizo parte? La iglesia invisible. Entonces ya sabemos, la validez, ¿de qué depende? Eh, la validez, pues depende de unir el elemento a la palabra, ¿cierto? Eso es la validez. Y el beneficio es el que cree. Ese es el que se beneficia en cuanto a los sacramentos. Y aquí vamos a hablar un poco de la pregunta de Félix. Entonces, ¿cuántos sacramentos hay? Con la Biblia abierta siempre hay que hablar del bautismo y la Santa Cena. Ya sabemos que Melanchthon habla de tres y sabemos que el tercero es la absolución, lo que menciona pues Melanchthon. Hoy también lo pueden llamar el sacramento de la penitencia. ¿Y todo por qué? Porque él dice que todas las cosas que tienen mandato de Dios y una promesa añadida fueran contadas como sacramentos. Entonces, Melanchthon llegó hasta afirmar que se podría agregar como el sacramento de la ordenación y también hablar de la oración como un sacramento. ¿Por qué? Porque él cree o él llegó a creer que todas estas cosas traen las promesas de Dios. Entonces, Melanto se centró en eso, en hablar de las promesas de Dios y en cuanto a esto, pero hay que tener mucho cuidado, porque realmente cuando hablamos de sacramentos hay dos. Y ya sabemos que el término sacramento nos hace, es hacer santos, es ese rito eclesiástico que vivimos, que tenemos y nos conecta pues con Cristo, nos da el perdón de los pecados y es muy importante esto. También Lutero al principio, muy al principio de su ministerio, si ustedes leen escritos de Lutero de 1517 o tal vez un poquito antes, eh, pues él alguna vez tuvo dudas también con el sacramento de la penitencia. Él decía eso.
de que existía ese sacramento, pero ya con el tiempo él fue madurando. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de leer lo que escribía Lutero eh, antes de 1530, pues van a estar viendo el crecimiento de él, porque él no es que haya aprendido todo de una, fue un crecimiento. Acuérdense que él también tenía dudas con algunos libros inspirados de la Biblia, ¿cierto? Él tenía dudas con Santiago, él tenía dudas con algunas partes de la Biblia, sí, por ejemplo, con Hebreos también creo que él tuvo dudas. Entonces, él fue aprendiendo poco a poco también. La manera de escribir de Lutero no es mi preferida. No soy muy bueno para leer un tipo de literatura tan fuerte, pero él era alemán y ellos tenían esa característica. Porque yo leí un libro que él escribió a León X, al Papa, que él fue el Papa que le tocó ese tiempo, y lo trataba de asno. Le escribía: usted es un asno y todo esto, o sea, era un poco ofensivo cuando escribía y cosas así. Y como les digo, no es mi tipo de literatura. Entonces, aquí es muy importante que nosotros podamos ver esa diferencia. En la iglesia reformada y evangélica, recuerde que ellos no tienen sacramentos, ellos no los tienen. El bautismo lo ven como un paso de obediencia, la Santa Cena lo ven como un simbolismo, una representación, tanto que no le dan importancia. Por eso aquí hablamos pensando los católicos romanos y los ortodoxos. Cami, Pastor, una vez yo estaba en un Uber y entonces estábamos hablando de Cristo y me dijo que si yo era cristiano, le dije que sí. Entonces, mira, ustedes no toman la Santa Cena. Y sí, nosotros tomamos la Santa Cena, por lo mismo que dijo ahorita. Me dijo, ustedes son los de ¿cómo? Transus, transubstanciación. sí, y yo le dije, no, yo le dije que me explicara ese término. Entonces, yo le dije que nosotros no, nosotros creemos que es, no que se convierte. Dígame, y me explica eso, pastor. Sí, es que la transubstanciación es de la Iglesia Católica Romana. Ellos usan eso de que se convierte, ¿cierto? El pan y el vino se convierte, por eso usan ese término. Para nosotros, algunos usan otro término, no está en mi mente en este momento, pero yo no soy muy amigo de usar esos términos porque llegamos a la gente con palabras muy sencillas, ¿cierto? Entonces, yo no recuerdo bien el término, pero si yo me acuerdo o lo veo, se los escribo en el grupo, que son términos que usan muchos teólogos. Pero la forma más sencilla es que hablemos de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, cuando vamos a hablar con un católico romano acerca de por qué solamente dos sacramentos y ellos que tienen siete, pues lo primero que nosotros necesitamos ponernos de acuerdo es de la definición del sacramento. O sea, eso es lo primero. Si no hay el ponernos de acuerdo con la definición del sacramento va a ser muy difícil, porque nunca vamos a poder tener una buena conversación. También es muy importante que nosotros podamos ver que la Iglesia romana basa mucho su fe en lo que dice el Concilio de Trento. Entonces, si alguien dice que los sacramentos de la nueva ley no fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que son más o menos siete, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extremaunción y matrimonio, o que alguno de estos siete no es verdadera o intrínsecamente un sacramento, sea anatema. Entonces, en ese concilio de Trento caemos nosotros como anatemas. Primero, porque creemos en la justificación por medio de la fe. Y segundo, mire cómo ellos hablan aquí de la ley, de la nueva ley. O sea, llaman el sacramento una nueva ley, o los medios de gracia una nueva ley. Y también cuando ellos dicen que son más o menos de siete. O sea, tienen que ser siete los que ellos mencionan. Y nosotros, pues es muy importante que podamos entender todo esto, porque cuando
estamos hablando acerca del sacramento, ¿cierto? Pues para nosotros la autoridad de lo que hablamos del sacramento viene de la Biblia. En cambio, recuerden lo que estudiamos en los primeros cursos, de dónde viene la autoridad para la Iglesia Católica Romana. Viene de la misma iglesia o lo llamamos de la tradición. Pues la validez, ya sabemos que la validez, pues, ¿de qué resulta? De unir los dos elementos. Para la Iglesia Católica Romana, la validez, pues, es dada por Cristo, pero ellos la validez siempre la ponen en el ministro, que quitar este no, ¿cierto? Pues ellos le dan importancia a lo que dice el ministro. Pues Roma dice que simplemente el beneficio de la gracia se le da al que lo recibe, por eso ellos creen en la gracia infusa, que le da la capacidad al hombre para que sea salvo. Para nosotros sencillamente nos da gracia y perdón. Y la recepción, pues ya sabemos, nosotros podemos bautizar a todas las personas que nunca hayan sido bautizadas. Pero la Santa Cena, pues sabemos que es muy importante en cuanto a que los incrédulos no pueden tomar la Santa Cena. Entonces, de hecho, ustedes saben que nosotros tenemos la comunión cerrada, tomamos solamente la cena entre nosotros. Entonces, Roma pues tiene un problema con este texto, de que todos somos sacerdotes, de que todos somos el pueblo de Dios. Roma tiene ese problema, ¿cierto? Porque para Roma solamente ellos, hablando pues del sacerdote, es el único que es válido dentro de los ministerios. Y es aquí donde vamos a hablar un poquito de los sacramentos. Primero, ellos hablan de que es un sacramento y en la ceremonia imponen las manos, ungen con aceite y el ungir con aceite, pues según lo que enseña la católica romana, es que se está recibiendo en plenitud al Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es como si el bautismo se recibiera el 50% del Espíritu Santo y en la confirmación el otro 50% del Espíritu Santo. Ya luego, con el tiempo, ellos fueron desarrollando el tema de que el bautismo solo daba el perdón de los pecados, mientras que la imposición de manos y con el aceite daban el Espíritu Santo. Entonces podemos ver la idea que tiene la Iglesia Católica Romana. Y normalmente ya sabemos que el único que puede hacer esto es el obispo. Recuerden el alto clérigo que tienen ellos. Para nosotros no es un sacramento, para nosotros es un rito eclesiástico, tanto que nosotros hacemos la confirmación. Recuerden, cuando ustedes se hicieron parte de la Iglesia Luterana Confesional, bueno, la mayoría de ustedes con Academia Cristo, el acuerdo doctrinal, pero generalmente cuando alguien va a pertenecer a nuestras congregaciones o a sus grupos sembradores, les animamos que hagan eso, que la persona se confirme en la fe, ¿cierto? Entonces usamos las palabras del credo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? La persona va a decir, sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos de los muertos? Sí creo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Es que decimos ahí, sí creo. También se hace la pregunta en ese rito de confirmación que hacemos, ¿prometes vivir en esta fe? Sí, con la ayuda de Dios. También se hace la pregunta, ¿están de acuerdo ustedes con los 66 libros de la Biblia que son inspirados por Dios? Y desde allí es donde extraemos la liturgia, la doctrina, perdón. Entonces la persona dice sí. Luego de eso, pues el pastor, ¿qué va a decir? Yo en representación de esta congregación te recibo como hermano en la fe y te autorizo a tomar de la Santa Cena. Esto es sacado del culto cristiano que nosotros usamos ese himnario.
Ustedes en la Academia de Cristo han sido entrenados pues con otras cosas, pero también la idea es que eso lo lleven a los grupos sembradores en el futuro y a las iglesias. Julio, Sí, pastor, en esas siete sacramentos que le llaman los católicos, ¿dónde cabe la indulgencia? Que incluso en la Edad Media hasta vendían estas indulgencias. pues creo que cae no tanto en los sacramentos, sino más bien con la justificación por medio de la fe, ¿cierto? Es la doctrina que afecta, porque, bueno, sabemos la historia de que ellos compraban eh, la salida del purgatorio, pero detrás de eso, pues hoy en día sabemos que lo que estaban construyendo era Roma, esta ciudad. Entonces, si pensamos en cuál de esos sacramentos cae, en ninguno, creo. Es algo que siempre afectaba la salvación por gracia. Bien. Gracias, pastor. Entonces, hablando de la penitencia, vamos a abrir dos textos. El primer texto, Juan 20, 22 y 23. Juan 20, versículos 22 y 23. 'Quien lo tenga, lo puede leer. Juan 20, ¿qué? 22 y 23. Yo lo tengo, pastor. Dale. Juan 20, 22, 23. Dice, lo puso con nota, ya Reina Valera. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieras, les son retenidos. Muy bien. Entonces nosotros cuando leemos estos versículos, ¿cuál doctrina enseñamos con estos versículos? El bautizo. No. ¿Cuál doctrina enseñamos con con Ah, estos versículos? doctrina. ¿Cuál doctrina enseñamos con este versículo? Sí. ¿Cuál doctrina enseñamos con estos versículos? El uso de las llaves. Muy bien, Félix, excelente. Eso es lo que usamos, ¿cierto? Y sabemos que esa doctrina, ¿para qué la usamos? ¿Quién quiere explicar el uso de las llaves con sus palabras? ¿Para qué la usamos? Para retenerle los pecados a los impenitentes y para perdonar a los que están arrepentidos. Muy bien, ¿cierto? Entonces, es la manera de hacer los pasos de la exhortación, ¿cierto? Y sabemos que esto está conectado con Mateo 18, del 15 al 17. Y es así como la Biblia nos enseña, tal como Félix lo dijo o tal como lo hemos aprendido. Pero para Roma, aquí es donde se saca la institución divina, según ellos, del sacramento de la penitencia. Entonces, Roma enseña que se debe confesar a un sacerdote todos los pecados mortales, según es lo que ellos dicen. Entonces, pues recordemos que ante los ojos de Dios todos los pecados son iguales. Pero cuando estamos estudiando la carta de Juan, él se hace la diferencia de que hay un pecado de muerte y los que no son de muerte. Y recuerde que los pecados de muerte es cuando se están negando las doctrinas fundamentales, las doctrinas principales de la Biblia. Y los pecados que no son de muerte es decir, que no nos llevan otra vez a la incredulidad, pues son los pecados que cometemos a diario, ¿cierto? Eh, no practicamos el pecado, sino nuestros malos pensamientos, las malas acciones, las malas palabras que, que hacemos a diario. Entonces podemos ver ellos de dónde sacan el tema de la penitencia.
Vamos a la unción de los enfermos. Vamos a leer Santiago 5, 14 y 15. ¿Quién desea leerlo? Yo lo tengo. Dale. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Muy bien. Entonces, cuando leemos estos versículos, ¿cómo los interpretamos nosotros? Que cuando alguien esté enfermo, la oración de los ancianos de la iglesia lo van a ayudar pidiéndole a Dios que actúe sobre su enfermedad según su voluntad. Muy bien. Y Entonces, el sí, Señor lo va a levantar y todos sus pecados serán perdonados. muy bien. Entonces, aquí estamos viendo que está la palabra aceite. Entonces, cuando leemos los comentarios de la Biblia popular, pues nos ilustra mucho de que ellos usaban el aceite de oliva para sobar, porque como que tiene unas características que ayudan pues a sanar. Tal vez Félix, que es doctor, podrá saber más de eso, pero en ese tiempo lo usaban para eso. Pero realmente cuando estamos leyendo este pasaje, para nosotros saber si es algo que está mandando Jesús que lo hagamos, pues tendríamos que ir a investigar a otros pasajes de la Biblia, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en ningún versículo bíblico o en ningún otro texto, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, se manda que cuando alguien está enfermo, pues que se unja con aceite. Para establecer una doctrina, recuerden que se necesita que varios pasajes bíblicos hablen de eso. Nosotros no podemos establecer doctrina con un solo versículo bíblico, porque a veces esos versículos bíblicos no pueden ser del todo claros y hay textos que son muy complicados, entonces acuérdense de eso. Si yo voy a establecer una doctrina, es porque hay varios textos de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que mencionan esto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento que encontramos el bautismo, la Santa Cena, que no se menciona en el Antiguo Testamento, pues, ¿qué podemos ver? Que sí hay muchos textos del Nuevo Testamento que hablan acerca de esto. Entonces, ellos, ¿qué dicen? De que usando este pasaje es donde se instituyó el sacramento de la unción de los enfermos, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que en verdad no es un medio de gracia, pues oramos por los enfermos. La oración de fe salvará al enfermo. Recuerden que los reformados evangélicos sacan el problema de, de lo que dice en la oración de fe para la conversión de acá de ese versículo. Y no, cuando está hablando de la oración de fe, pues, ¿qué habla este versículo? De perdón de pecados también, ¿cierto? Entonces, es la confianza con la cual vamos a Dios orar. Bueno, continuamos con el cuarto que estamos viendo. Entonces ya sabemos desde la unción de los enfermos, el matrimonio, ¿sí? Entonces aquí yo tengo dos veces unción de los enfermos, sencillamente para ver cómo hacer ese énfasis. La oración intercesora, sanidad física, que es lo que ellos creen. En cambio, eh, ya sabemos que no es un medio de gracia salvadora y lo que enseña este versículo tampoco. Bueno, el matrimonio realmente, el que dijo que era
un sacramento fue el Papa Inocencio III, declaró que el matrimonio era un sacramento, y luego el Concilio de Florencia en el año 1439 y el Concilio de Trento lo declararon definitivamente que era, el matrimonio es un sacramento. Entonces, ya podemos ver que ellos exigen que los matrimonios católicos romanos ocurrieran en presencia de un sacerdote y afirmó, y él también llegaron a afirmar que el celibato era mejor estado que el matrimonio. Y bueno, pues sabemos que ellos ven el matrimonio para toda la eternidad y sabemos todas las cosas que trae esto. Y el último, las órdenes sagradas, pues ellos creen que Cristo, cuando instituyó, por ejemplo, la cena, o llamó a sus apóstoles, pues ahí él ordenó y dio esa autoridad a ellos para administrar los sacramentos, porque recuerden que Roma tiene mucho de eso de la sucesión apostólica también. Entonces, ellos creen eso. Pero en realidad, pues, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que este texto de 1 de Pedro 9, que el pueblo de Dios, todos somos sacerdotes y no un hombre. Feliz. Eh, en relación a la orden sagrada, al principio se refería era a los levitas, al pueblo de Leví, los descendientes de Leví, que ellos ejercían el sacerdocio. Pero con lo que ya desapareció el segundo templo, no había quien pueda dedicarse a, digamos, a los sacramentos y a como lo decía la ley del Antiguo Testamento, y por lo tanto esta función es ahora son elegidos por Dios. Las personas que van a estar predicando no son elegidos por la iglesia, por los sacerdotes, como la iglesia católica y la ortodoxa, ni sino por Dios mismo que Él da la función a las personas. Muy bien, sí. Y ya sabemos que detrás de eso, lamentablemente, hay una manipulación de todo, ¿cierto? Eso es muy triste. Entonces, la conclusión y el resumen final, puntos claves para que recordemos. Entonces, un sacramento, ya sabemos, es la palabra unida al elemento y trae la promesa. ¿Y cuál es la promesa? El perdón de los pecados, la fe en Cristo Jesús y la salvación. Ya sabemos que la validez es dada por Cristo, no por el ministro. Los beneficios son recibidos únicamente por medio de la fe y retener institución divina sobre las tradiciones. Entonces, para nosotros es más importante eso que cualquier tradición. Muy bien, entonces voy a mandar la tarea de esta clase y para que puedan hacerla y también pues la grabación. Vamos a terminar con oración, si no tienen una última pregunta o comentario para terminar con oración. Pastor, solo una cosita. Es que me estaba acordando que en Éxodo la primera vez que se usó aceite fue que Dios le pidió a ungir a los sacerdotes, que Aarón y en aquellos tiempos Aarón y sus hijos, o sea, para cuando, Sí, pero ya después no se vuelve a hablar de eso, ¿sí? sí, sí. Y mire que son para dos cosas diferentes, ¿cierto? Y la unción. Así es. Sí, y el aceite sí tiene el significado en la Biblia del Espíritu Santo, porque acuérdese, las vírgenes prudentes y las imprudentes, ¿cierto? Ellas no tenían el aceite para tener sus velas encendidas. Entonces, pero ninguno habla así como en Santiago, que habla del aceite conectado con los enfermos. Amén. Bien, muy bien, oremos. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos, fortalecernos en este día con tu palabra. Te pedimos que nos fortalezcas, nos guíes y nos des el crecimiento espiritual de cada día. Oramos por aquellos que no pudieron conectarse y también oramos
por nuestras familias, por nuestros hijos. Oramos por toda nuestra iglesia para que nos mantengas unidos en la fe. Y te damos gracias por permitir que sigamos adorando y glorificando tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Yo, Cami. Buenas noches, Dios los bendiga. Dios les bendiga. Muy bien. ¿Qué hubo, Cami? Bendiciones. 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 Bendiciones.